Señor Dios Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, alcánzanos la gracia de la valentía y de la coherencia con nuestra fe. Amén. En el credo mencionamos nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, en la Trinidad. Y luego decimos que creemos en la Iglesia, o le creemos a la Iglesia, o sea, enseguida viene la Iglesia, también de alguna manera como objeto de fe. Esto nos está indicando que la Iglesia, aparte de ser una institución humana, puesto que está formado de seres humanos, y es una institución visible que tiene sus templos, que tiene sus universidades, que tiene sus ministros, que tiene sus fieles, es también un misterio. Ese misterio consiste precisamente en la relación que hay entre la Santísima Trinidad y la Iglesia. Y especialmente en la Santísima Trinidad a través de Jesucristo, del cual la Iglesia es su cuerpo místico. Bueno, es el pueblo de Dios trinitario, el cuerpo místico de Cristo y el templo del Espíritu Santo. De manera que, como ustedes ven, la Iglesia tiene esos dos aspectos, uno visible y otro invisible, pero están estrechamente unidos. El visible no serviría de nada, no sería nada sin el aspecto invisible. Y el aspecto invisible tampoco tendría sentido sin que fuera visibilizado, digamos, por esa realidad visible de la Iglesia. Les decía yo que creer en la Iglesia es más difícil, obviamente, que creer en Dios, a quien todo mundo considera pues el ser supremo, el ser infinito, infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Si se cree en Dios, se cree en eso, en que Dios es eso. De manera que hay mucha gente que cree en Dios. Creer en Jesucristo es ya más difícil. Como dice el Evangelio, algunos rechazan a Jesús por glotón y borracho, no porque lo fuera, sino porque siendo hombre, siendo un ser humano, y se mezclaba con gente así, pues se hacía sospechoso de lo mismo. Aunque él era un hombre purísimo y santísimo, todo ser humano puede dar pie a sospechas o acusaciones, aunque sean falsas. Y sobre todo, cómo creer que un hombre sea Dios. Para los judíos eso repugnaba, que Dios Santísimo, al que se le había inculcado durante siglos que era trascendente, que era invisible, que estaba fuera después de la humanidad, de repente apareciera en la vida humana, en el mundo, como un hombre. Eso no podían soportar muchos, otros sí aceptaron las pruebas que ese mismo hombre dio de que era Dios. Pero ya tratándose de la Iglesia, es más difícil todavía creer, confiar en él. Porque además de ser visible, material, concreta, pues no es tan santa en sus miembros como lo es Jesucristo. Sin embargo, ya veremos después que una de las notas de la Iglesia es la santidad. Y ahí habría que distinguir la Iglesia en cuanto tal como fundada por Cristo y los que formamos parte de esa Iglesia
que estamos en proceso de santificación, algunos más adelante, otros más atrás. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. ¿Quién sabe quién se quedará atrás? De manera que solo Dios, al final, en el juicio final, sabrá quién es cizaña y quién es trigo. Por lo pronto nosotros, pues, formamos parte de la Iglesia, justos y pecadores. Para este tema de la Iglesia les recomiendo mucho que en su casa, tranquilamente, a gusto, lean uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que se llama la Lumen Gentium, o sea, la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Hay muchas ediciones de los documentos del concilio, ustedes algunos tendrán ya en su casa esos documentos. Yo, como les he dicho en otras ocasiones, me parece a mí que en todo hogar cristiano, católico, debe haber 4 libros, aunque no tenga ningún otro. 4 libros relacionados con su fe. Primero que nada, la Biblia, la palabra de Dios, insustituible, fuente de toda nuestra doctrina, revelación divina, que hay que leer, que hay que saborear. Segundo, el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, que es un documento del Magisterio. Hay muchos catecismos muy buenos, incluso algunos podrán ser más buenos que el Catecismo Oficial en cuanto a claridad, amenidad, etcétera, pero este es un documento oficial y sabemos que enseña pues con autoridad la fe católica. Es un documento del magisterio de la Iglesia. Y el catecismo, les decía en otra ocasión, que lo que hace es sistematizar las enseñanzas de la Biblia. La Biblia es el relato de un pueblo como va apareciendo en la historia, desarrollándose en la historia. Por lo tanto, cada verdad no está establecida de una manera estructurada como un manual. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, no está así. Todo eso está en la Biblia, pero no está de una manera sistemática. El catecismo, lo que hace el magisterio de la Iglesia es, de la doctrina bíblica, tomar las verdades que ahí están expresadas, de que Dios es el creador de todas las cosas y todo lo que hemos visto hasta aquí, lo que veremos después, y está hecho en una forma sistemática, es decir, como un sistema estructurado de temas coordinados unos con otros. Por lo tanto, la Biblia hay que leerla, pero apoyados en el catecismo. Y el catecismo hay que leerlo yendo siempre a la fuente que es la Biblia. El tercer libro es el del que les hablaba, los documentos del Concilio Vaticano II. Estos documentos no hacen sino aplicar a la vida actual, aunque ya tienen más de 50 años, pero pues más o menos todavía las circunstancias del mundo, aunque sea tan acelerado el mundo moderno, siguen siendo iluminadas por esta forma de ver el mundo y la Iglesia, el ministerio, etcétera, como lo tiene el concilio. Un católico instruido debe leer, conocer los documentos del concilio. Y el cuarto libro, les decía en una ocasión, es el Patito Feo, de esos 4 libros. Es el que nadie conoce, el que no se sabe dónde está, el que ni se lee ni se aplica, y que por eso estamos como estamos en México, una religión separada de la vida. Es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se ubica en el campo de la moral. Es la moral no aplicada al individuo, a la familia en concreto, sino a la sociedad en general.
a la vida pública. Desde luego la familia también, la cultura, la empresa, la vida económica, la vida política, todo eso son actividades del hombre y el católico está inmerso en esas actividades, ¿verdad? Entonces el católico debe saber cómo, a la luz de su fe, comportarse en esas actividades, porque en toda actividad el hombre obra o bien o mal, moralmente hablando, contra la ley de Dios o en obediencia a ella, contra la ley natural o en contra de ella. ¿Cómo saber si los negocios, si la lucha social, los sindicatos, las huelgas, la vida internacional, la relación entre naciones, la política, se lleva de acuerdo con la voluntad de Dios? La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a ver qué es lo que está bien y lo que está mal. La Iglesia, desde luego, no es una instancia que tenga autoridad en la vida política, en lo que es estrictamente político, pero sí en lo que tiene que ver con la moral. Tampoco nos va a decir la Iglesia, ni la Biblia, cómo se organiza la economía del país, qué políticas económicas son las más adecuadas. Esos son ciencias humanas que el hombre tiene con su propia inteligencia, su estudio, etcétera, pues que encontrar. Es lo que se llama que las realidades de este mundo son independientes, tienen una autonomía respecto a la fe. Una autonomía, pero no total y absoluta, sino que, como les decía, como en todas esas actividades está implicada la moral, la Iglesia habla de economía, de política, desde el punto de vista estrictamente moral. A un médico no le va a decir cómo debe hacer una operación, cómo debe hacer una cesárea. El sacerdote, el obispo, el papa no son para eso. Pero si el médico prescribe una operación sin necesidad, nada más para ganar dinero, como sucede a veces, entonces le dice: ahí sí te metiste en mi campo, es el campo moral. ¿Sí está clara esa distinción? La autonomía no absoluta, porque en todas las cosas hay una dimensión moral, y en esa sí tiene que ver la Iglesia, pero hay una dimensión científica propia de las ciencias que debe regirse por sus propios principios, y ahí la Iglesia no tiene nada que ver. Y les decía que este cuarto libro pues es de los más desconocidos, y por eso en México el católico no sabe en general unir su fe con su actividad comercial, con su actividad política, con su actividad en el mundo de los espectáculos, etc. ¿Por qué? Porque la doctrina social no se estudia suficientemente. Debía de darse desde el catecismo de niños, ya ir planteándose estas cuestiones. Los derechos humanos, la dignidad humana de la persona humana, etcétera, etcétera. Bien, toda esta larga perorata es para recordarles que existe este libro, Documentos del Concilio Vaticano II, que tienen 3 categorías: constituciones, la más alta categoría, decretos, la intermedia, y declaraciones, la tercera categoría, la importancia. Bien, pues les decía que tratándose de la Iglesia, del tema Iglesia, la Iglesia, el Concilio Vaticano II, trató este tema y lo plasmó en un documento muy importante que se llama la Lumen Gentium. Y se llama Lumen Gentium porque Lumen Gentium significa luz de las naciones, diciendo que la Iglesia es la luz de las naciones, pero su nombre también
correcto es constitución dogmática sobre la Iglesia. O sea, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia sobre la Iglesia? Y les recomiendo mucho este documento, que lo lean a gusto, tranquilamente, en su casa. Les voy a decir los temas que trata para que se les haga agua a la boca. El misterio de la Iglesia, o sea, cómo la Iglesia hay que abordarla con mirada de fe, porque todo mundo, hasta los más recalcitrantes ateos, creen en la Iglesia, o más bien no creen en la Iglesia, porque no hay que creer en ella, sino que es una cosa evidente, se ve, y lo que se ve no es objeto de fe. Yo no tengo fe en que aquí está lleno de bancas este templo, ¿no? Lo estoy viendo. Pero más allá de esa realidad visible que se percibe con los sentidos, hay un misterio, es decir, una realidad sobrenatural que encierra esa realidad física. Por eso ahí nos habla de la Iglesia como misterio, su nacimiento, fundada por Cristo, su realidad en la Sagrada Escritura, etc. Capítulo 2 nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Después de haber visto cómo en el Antiguo Testamento la Iglesia se prefiguraba a través de ciertas figuras que también existen en el Nuevo, por ejemplo, construcción, campo, esposa, etcétera, el redil, viene finalmente a decir lo que es, no una comparación, sino una realidad. Es el pueblo de Dios, formado, convocado por Dios. Convocado, de ahí viene la palabra iglesia. La palabra iglesia en griego significa convocación, reunión. Capítulo 3, constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado. La Iglesia es jerárquica, es decir, es una institución ordenada. Y en toda sociedad, desde el punto de vista natural, tiene que haber una autoridad, una organización, si no aquello se convierte en un caos, en un desorden. Pero es una autoridad para servir, como Cristo que dice: yo no vine a ser servido, sino a servir. Capítulo 4 habla de los miembros más numerosos de la Iglesia, los laicos. Los laicos, o sea, los que han recibido el bautismo y por él han quedado inscritos en la Iglesia y se han hecho otros Cristos, hijos de Dios, son la inmensa mayoría de la Iglesia, ¿verdad? Y de entre los laicos, o sea, de entre los bautizados, el Señor llama a algunos para servir a ese pueblo de Dios, a los laicos. El pueblo de Dios son los obispos, el Papa, los sacerdotes, los diáconos, junto con los laicos. Todos somos pueblo de Dios, pero dentro del pueblo de Dios hay unos llamados a servir de guía, de santificador, de profeta a los demás. Capítulo 5. Universal vocación a la santidad en la Iglesia. O sea, en la Iglesia todos estamos llamados a ser santos, aunque eso nos ponga escépticos y decir: no, pues yo cuando voy a ser santo, no tengo madera de santo, ¿quién va a ser como Santa Rita, San Francisco de Asís? No, ellos eran de nuestra madera, encontraron los mismos problemas, dificultades, tentaciones que nosotros, y gracias a los recursos que Cristo dejó en su Iglesia, como son los sacramentos, su palabra, todo mundo, si responde, se puede santificar. Dentro de esos laicos, o dentro de esa llamada a la santidad, están, capítulo 6, los religiosos, que en general son laicos que hacen profesión de consagrarse
al Señor de una manera exclusiva a través del triple voto de pobreza, obediencia y castidad. Los religiosos pueden ser sacerdotes o pueden ser laicos, de las dos formas. Hay órdenes religiosas en que todos son laicos, por ejemplo los lasallistas aquí de la Universidad de La Salle son religiosos y todos son laicos. Hay órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos, dominicos, en que hay sacerdotes y hay laicos. Y las religiosas pues son laicas. Capítulo 7, índole escatológica de la iglesia peregrinante y su unión con la iglesia celestial. O sea, la iglesia se ve como peregrina en este mundo que va hacia un final, que es la consumación plena en el reino de Dios. El capítulo 8 está destinado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Cuando se están discutiendo estos asuntos en el concilio, algunos decían que había que hacer un documento especial sobre la Virgen María. Y otros decían no, porque si lo hacemos un documento aparte, va a parecer que la Virgen no tiene nada que ver con la iglesia, está como fuera. Mejor en el documento sobre la iglesia hay que meter a la Virgen, porque ella tiene su papel, su misión dentro de la iglesia y es parte de la iglesia. Es la figura más perfecta, la realización más perfecta de lo que debe ser la iglesia y de lo que debe ser el cristiano. Y allí se acaba. Entonces, eso es, y además está en un estilo, pues no digamos muy fácil, así que qué barbaridad, pero sí se entiende bastante bien por cualquiera que lo lea con atención, con cuidado. Entonces, si lo tienen en su casa, que a lo mejor muchos lo tienen, léanlo. Constitución dogmática. Al decir dogmática quiere decir que ahí lo que se expresa es parte de nuestra fe, no es cosa de disciplina o de organización transitoria, sino que es verdades de fe definitivas. O bien se llama Lumen Gentium. Vamos a ver ahora el origen, fundación y misión de la Iglesia. 758. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, o sea, aquello que no se ve y es objeto de fe, pero que es tan real como la misma Iglesia que se ve, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Es un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y de su bondad. ¿Por qué dice libre? Bueno, es evidente que es libre, no estaba presionado por ninguna obligación Dios de crear el mundo, pero misteriosa de su sabiduría y bondad, porque hay que ver qué fue lo que motivó que Dios desde la eternidad, porque Él existe desde siempre, había previsto que en un momento dado de la historia humana, de la historia del mundo, creara el mundo. Y descubrimos, a la luz de la fe, que el mundo fue creado en función o en orden al hombre. Un solo hombre vale más que todo el universo. Y todo el universo, incluso las estrellas más lejanas, todo se hizo para el hombre. Hasta para contemplar las estrellas en una noche estrellada y límpida, ya están teniendo su sentido esas estrellas. Si no existiera el hombre, no tendría sentido que hubiera ni estrellas, ni planetas, ni sol, ni plantas, ni animales, ni nada. Todo está hecho para el hombre. Recuerden que los 6 días de la creación habíamos visto que dentro de esa metáfora o de ese esquema de 6 días, que no son científicos, sino
metafóricos, Dios lo que quiere decirle al hombre es: no seas tonto, no seas idólatra, no te subordines, no te arrodilles, no adores criaturas que están hechas para ti y que han sido creadas por un Dios único y verdadero. Por lo tanto, no debes adorar al sol, a la luna, a tales o cuales animales, etc. Es un mensaje de liberación del hombre y de reconocimiento de su propia dignidad por encima de todos los seres creados que están hechos para él. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. O sea, la criatura más excelsa de toda la creación es el hombre, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Es el que lleva todas las criaturas llevan alguna huella de la belleza de Dios, de la bondad de Dios, pero el hombre especialmente está hecho a imagen y semejanza de Dios por su inteligencia, capacidad de conocer incluso a Dios, y por su voluntad, capaz de decidir libremente. A esa vida divina, que es la gracia, o sea, la participación de la vida divina, que es la gracia, en la cual Dios creó a los hombres, a la cual llama a todos en su Hijo, dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Ya desde toda la eternidad dispuso convocar a los hombres. El decreto Unitatis Redinte Gratio sobre el ecumenismo lo dice como más claramente. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Por no ver el índice, tan fácil que está aquí, página 531. Dice que uno de los motivos por los cuales se hizo el Concilio Vaticano II fue para restaurar la unidad de todos los cristianos, que por sus divisiones son un escándalo que impide la difusión del Evangelio. Y dice también que, habiendo creado Dios, habiendo querido santificar Dios al hombre, no lo quiso santificar cada uno por separado, individualmente, sino congregándolos en una asociación, en una comunidad que es la Iglesia. Entonces, ya desde el propósito mismo de la redención, incluso de la creación, Dios hizo al hombre social. Nadie puede subsistir solo. Todos necesitamos, en primer lugar, de nuestros padres para nacer y para crecer y para sobrevivir y para enfrentarnos a la vida, y luego en la vida nadie puede sobrevivir solo. Aún los que viven solos, de alguna manera, se aprovechan de la acción de otros. Porque, pongamos por ejemplo, que alguien quiera vivir solo, y no quiero a nadie más, pues si va a tomar café, pues alguien tiene que haber hecho ese café, plantado, preparado. Si va a tomar café con leche, alguien tiene que haber tenido vacas, ordeñarle, etc. O sea, está viviendo de la acción de mucha gente. Ya no ser que quiera vivir totalmente desnudo,
La ropa que usa no la hizo él solo, de alguna manera la adquirió, hecha por mucha gente que colaboró, de manera que a una persona sola siempre hay mucha gente alrededor de uno que lo apoya. Pues igualmente en la fe no podemos sobrevivir en la fe solos, sino unidos con una comunidad. Aún los que llamamos ermitaños o anacoretas, que para buscar a Dios de una manera más directa se van a la soledad, ellos siempre tienen en cuenta que son parte de una iglesia, oran por la iglesia y son sostenidos por la iglesia. De manera que esa comunidad, ese aspecto comunitario nunca se pierde. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios, en qué bonito nombre, familia de Dios, se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. Somos familia de Dios, de manera que por la redención de Cristo, ya Pedro, Juan, Manuel, María, Rosa, son parte de la Trinidad. O sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que expanden su radio de comunicación, de amor a nosotros y nos incluyen dentro de esa comunión divina que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o que une al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo. Y también nosotros, al heredar, al recibir al Espíritu Santo, formamos parte de la Trinidad. Por eso se dice que la Iglesia, dice el Concilio, la Iglesia está formada a ejemplo y por la Trinidad Santísima. Somos parte. Esto suena demasiado grueso, porque estamos juntando una realidad sobrenatural, infinita, invisible, con una realidad finita, visible, que somos nosotros. Pero no olviden que en el seno de la Trinidad haya un hombre. Hombre es Jesús, hombre de carne y hueso, está formando parte de la Trinidad. Entonces ya Él creó ese eslabón que une al Dios Santísimo, Altísimo, con la humanidad. Pero tiene que ser la humanidad redimida. Aquí ya participamos de esa unión con la Trinidad, pero la comunión perfecta se dará en el cielo, donde ya todos estemos allá sin ninguna mancha, sin ninguna cosa que impida esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que aquí la Iglesia, los redimidos por Cristo, ya formamos parte de ese plan divino de unirnos con Dios por toda la eternidad en una contemplación de amor, en un abrazo, en una comunión de amor. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Ya desde Israel es como la antesala o la preparación de la Iglesia. Es la Iglesia en el Antiguo Testamento. La Iglesia en el Nuevo Testamento no es que contradiga a aquella Iglesia, sino que es la continuidad y la plenitud de la Iglesia del Antiguo Testamento. Por eso nosotros tenemos o integramos dentro de nuestra veneración a los profetas, a los patriarcas, a los judíos creyentes que se expresan a través de los salmos, de los proverbios, del libro de la sabiduría. Todos estos forman parte de nosotros. La Iglesia fue prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros siglos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su
su vida divina, que es lo que les he estado diciendo, ¿no? Nuestro destino final es convivir en una comunión de amor eterna con la Trinidad Santísima, participando de la unión del amor que une al Padre, al Hijo y con el Espíritu Santo. La Iglesia pues fue preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Dios nos creó en el amor, capaces de amar, dio a los hombres primeros la gracia por la cual se amaba no solo con el amor natural, sino con el amor sobrenatural que Dios infundió en ellos, pero este amor sobrenatural se perdió por el pecado. Quedó el amor natural, pero muy manchado, muy en riesgo continuo de deteriorarse, como es el amor humano, que muchas veces deriva en egoísmo, en pues muchas expresiones indignas de lo que es el amor. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme, o sea, Dios, y practica la justicia, le es grato. De alguna manera, la gente de todos los pueblos, de todas las religiones, está como llamada a la Iglesia, a formar parte de la Iglesia, y llega a ella a veces sin llegar de una manera expresa, o sea, con un acto de adhesión expresa por el bautismo a la Iglesia, pero si buscó sinceramente la voluntad de Dios y trató de vivir de acuerdo con su conciencia, pues Dios de alguna manera vincula a esa persona a la Iglesia, en cualquier religión, en cualquier cultura. Por eso cuando se dice fuera de la Iglesia no hay salvación, no quiere decir que otros que están fuera de la Iglesia institucional no se salven. Sí se pueden salvar, es mucho más difícil, desde luego. Si para nosotros es difícil vivir nuestra vida cristiana, imagínense vivir santamente en una religión pagana, pues qué tan difícil será. Y sin embargo hay gente que busca sinceramente a Dios y trata de vivir pues de acuerdo con su conciencia, que le dice que hay que amar al prójimo, no hacerle daño a nadie, etcétera, etcétera. Y en ese caso queda vinculado a la Iglesia y se cumple el dicho: fuera de la Iglesia no hay salvación. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, ¿de acuerdo? O sea, Abraham lo llamó Dios de Ur de Caldea y le dijo: vente a la tierra que yo te mostraré y te haré padre de una gran nación. Y tus descendientes serán como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, es decir, muy numerosos. Y ahí comienza la formación de un pueblo. En aquel caso se identificaba con una nación, una raza, un pueblo, una cultura, una organización política. Pero ese pueblo de Israel iba a ser como la preparación de un pueblo al cual iban a pertenecer gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, que es la Iglesia. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios en la alianza en el Éxodo, cuando Dios hizo una alianza en el monte Sinaí y que le dijo a Moisés que hiciera un altar, pusiera 12 piedras, porque eran 12 tribus, y ahí sacrificara un animal, con la sangre del animal rociara las piedras, eran las tribus. Dios se comprometió a ser el Dios de ese pueblo, porque los demás pueblos tenían sus dioses falsos.
Él iba a adorar al único Dios verdadero y ellos se comprometieron a ser fieles a Yahvé, revelado por Dios, su propia esencia en el monte Sinaí a través de Moisés, revelado por sus acciones, por ejemplo, la liberación de Egipto. Veían a un Dios propicio con ellos siempre y se comprometieron en esa alianza, la antigua alianza, hecha a través de Moisés, sellada con sangre de animales, a tener a Dios como el único Señor y a ser un pueblo santo que cumpliría sus mandamientos, la ley de Dios, las tablas de la ley que Dios les dio por medio de Moisés, que es la ley natural, pero bien puntualizada por Dios para que no hubiera confusiones y dudas y desviaciones. Es la ley natural expresada en los 10 mandamientos. Es la antigua alianza en la que podríamos decir que ahí nació esa iglesia de Israel. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Los profetas ya anunciaban que esa alianza un día se iba a hacer con todo el mundo. Desgraciadamente muchos ya cuando llegó Cristo no lo tomaron así, que Él venía a abrir las fronteras de Israel para que Israel realmente fuera el anunciador de la fe en Dios, como lo había sido durante siglos, pero ahora abriendo sus fronteras a toda la nación. Entonces viene Jesús y hace una nueva alianza que no cancela la antigua, sino la absorbe, la toma y la perfecciona. Ya no es el mediador Moisés, sino es el Hijo de Dios hecho hombre. Ya no es la sangre de animales, sino la sangre de ese Hijo de hombre sacrificado en la cruz, que nos rocía con su sangre en el bautismo, pero es el mismo Dios. Y ahora el pueblo, no digo que no sea Israel, pero junto con Israel, todos los paganos llamados también a formar parte de ese nuevo pueblo. Esa es la gran novedad, que el pueblo de Israel se abre en un nuevo Israel, rompiendo sus fronteras físicas de país, de territorio, de raza, de lengua, de nación, y se abre a todo el mundo. Corresponde pues al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión, realizar el plan de salvación, aquel que había prometido a nuestros primeros padres después del pecado original. Cuando los corrió al paraíso, signo de la gracia que debían, y les dijo que enviaría un Salvador, que una mujer pisaría a la serpiente y de ella nacería un Salvador, un Mesías al que el pueblo de Israel estuvo esperando durante siglos. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia. Aquí podríamos plantearnos, ¿cuándo fundó Cristo la iglesia? Obviamente no hay una fecha. No es como cuando las autoridades dicen vamos a fundar este hospital y luego se levanta un acta, este hospital o este pueblo o esta institución se fundó el día tal a tales horas y aquí está el acta. No es así. Toda la vida de Jesús fue fundación de la iglesia. Su misma encarnación ya fue el inicio de la iglesia, puesto que Él va a ser la cabeza de un cuerpo, de una comunidad que va a ser su cuerpo místico, su pueblo. Esa misma fundación, que va en etapas, avanza, como dice aquí, mediante la predicación de Cristo que anuncia la llegada del reino de Dios. Ese reino de Dios
al cual la Iglesia va a estar a su servicio y que llegará a su plenitud en los tiempos futuros después de la venida de Cristo. Sin embargo, la Iglesia ya es el reino de Cristo presente en un misterio, pero es como según las parábolas de Jesús, como la levadura que va moviendo la masa, que la va inflando, como la semilla que va creciendo en la oscuridad sin saber cómo, se siembra y va creciendo hasta ser un árbol, tal vez con frutos, con hojas, donde los pájaros anidan. Todas esas son figuras de la Iglesia que no se identifica totalmente con el reino de Dios, puesto que la Iglesia ya está aquí y el reino de Dios está presente en ella, pero se va a complementar o perfeccionar solamente en el más allá. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Cristo es la Iglesia en su más pura expresión y es el reino de Dios en su más pura expresión. En Cristo, en su vida humana, aquí en la tierra, está ya presente el reino de Dios y está presente la Iglesia. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son ese pequeño rebaño al que a veces está reducida la Iglesia y que conserva en su seno la palabra y la obra de Cristo en medio de un mundo ajeno a tal cosa. Constituyen la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo los enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia, el Padre Nuestro. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Los herejes de todos los tiempos, al no querer reconocer, obedecer a las autoridades de la Iglesia, al sucesor de Pedro, a los obispos, inventan una iglesia que es puramente espiritual. Entonces dicen, no, las estructuras, la organización jerárquica no tiene sentido, es algo superfluo, o que después no era la intención de Jesús, sino que después se fue creando esas estructuras de autoridad, de organización, por obra de la necesidad a través del tiempo. Y no, sabemos que Jesús llamó a Pedro, llamó a los 12, les dio autoridad, una autoridad que no les dio a todos, de manera que todo eso ya significa una estructura. A la hora de estructura quiero decir que es un cuerpo, una distribución, unas funciones, una distribución de funciones que cada quien ejerce para el bien de todos. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro a la cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de esta nueva Jerusalén. Y los otros discípulos que participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Pero el momento culmen, o dos momentos que todavía nos faltan de considerar en la fundación de la iglesia, son cuando Cristo crucificado recibe una lanzada en su pecho que le atraviesa el corazón y de allí sale sangre y agua, simbolizando los sacramentos que salen del corazón de Cristo, el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado, son signo de este comienzo y crecimiento de la iglesia. Pues del costado de Cristo, dice San Ambrosio, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Lo dice el concilio. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, una metáfora desde luego,
Así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Otro momento importante y definitivo y final que cierra con broche de oro esa fundación de la iglesia a través de un proceso que comienza con la encarnación y sigue con la crucifixión y resurrección es el envío del Espíritu Santo. Pentecostés. Ahí queda ya definitivamente fundada la iglesia cuando el Señor exhala su espíritu y entrega su espíritu como muriendo, pero su espíritu es el Espíritu Santo que lo entrega a los suyos para que los organice, que los asista, que los inspire, que los defienda, que los proteja y los haga ser el cuerpo místico de Cristo, la presencia de Cristo en medio del mundo. Pentecostés. Allí la iglesia, ya Cristo habiéndose ido al cielo por la ascensión, con la ayuda del Espíritu Santo que le envió, la iglesia comienza su andadura, su caminar en el mundo, ya sin la presencia visible de Cristo, pero sí con la presencia invisible de Cristo a través de su Espíritu Santo, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía que lo hace presente sacramentalmente, a través de su palabra que se anuncia, ¿verdad? Pero ya los cristianos tienen que seguir por su cuenta, es decir, por sus propias. Antes estaban atenidos a lo que hacía el maestro, ahora tienen que arreglárselas solos, entre comillas, puesto que el Espíritu Santo los acompañará y a todo el pueblo de Dios que se vaya añadiendo a esa asamblea, a esa comunidad, a ese pueblo, por medio del bautismo, después de suscitarse la fe a través de la predicación evangélica. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Son los carismas que Dios distribuye no solo a la jerarquía. Muchas obras de crecimiento en la iglesia se han dado por iniciativa, por esfuerzo de los laicos, que siempre tendrán que contar con la aprobación, con la dirección, con la aportación de la jerarquía, pero ellos son los que han puesto su iniciativa inspirada por Dios en la creación de instituciones, en la fundación de órdenes religiosas, en la creación de comunidades, etc. Laicos también, porque el Espíritu Santo distribuye sus carismas y sus dones indistintamente a todos los bautizados. La Iglesia, dice la Lumen Gentium, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos de amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios, o sea, la misión. Gracias a la actividad misionera de la Iglesia, siguiendo la orden de Cristo resucitado, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, anuncien el Evangelio, bautícenlas y enséñenlas a cumplir lo que yo les he mandado. Esa triple misión, ¿verdad? Vayan y anuncien el Evangelio, la misión profética. Bautícenlas, o sea, la acción sacramental que santifica, y enséñenles, es la misión regia, de conducción, de gobierno. Ella, la Iglesia, constituye el germen y el comienzo de este reino de Dios en la tierra. O sea que
No es que la iglesia y el reino no tengan nada que ver. La iglesia es ya el inicio del reino de Dios en la tierra. Finalmente esta iglesia llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, una expresión de San Agustín. La iglesia va por el mundo a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Aquí abajo, en esta tierra, ella se sabe en exilio, o sea, estamos como de paso, tanto cada uno en persona como la iglesia toda, lejos del Señor, lejos entre comillas, porque Él está siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero muchas veces parece que está dormido en la barca en medio de la tempestad. Y aspira al advenimiento del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Al final de los tiempos, que ya están aquí, las pruebas son terribles. Les he dicho que ahora estamos viviendo un tiempo de las mayores crisis por las que ha atravesado la iglesia en toda su historia de 20 siglos. Pérdida masiva de la fe, prevaricación de muchos, incluyendo mis ministros de la iglesia, que viven una vida escandalosa, enseñanzas teológicas torcidas que no se corrigen, persecuciones de fuera que nos ridiculizan en el mejor de los casos, cuando no nos matan o nos amordazan, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en una de las peores crisis de la iglesia, pero caracterizada en lo peor porque el mal viene desde dentro de la iglesia, desde nosotros mismos. Los ataques del exterior siempre son malos, siempre son dolorosos, pero nunca tanto como los del interior de nosotros mismos. Y sin embargo, a pesar de eso, la iglesia ha tenido crisis tan fuertes como esta en muchas ocasiones y se ha recuperado, ha seguido adelante gracias a la promesa de Cristo y el Espíritu Santo que trabaja en ella, y no hay crisis que nos pueda derrotar. Nos podrán diezmar, como sucedió con el norte de África, que fue una iglesia muy floreciente en tiempos de San Agustín, de los padres de Alejandría, de San Cipriano, etcétera. Son santos padres de esas cristiandades florecientes en el norte de África. Llegaron los musulmanes y barrieron con todo. Primero llegaron los bárbaros y luego los musulmanes, y ahorita son países no católicos. No hay cristianos allí más que pequeñas comunidades muy frágiles, muy perseguidas. Bien, eso sí puede ser, que la iglesia sí desaparezca en ciertos lugares. Cuentan esta anécdota de Napoleón, ya se la he contado a ustedes, que apresó al Papa Pío VI y se lo llevó preso a París y le dijo en un arrebato de cólera a uno de los cardenales: yo voy a destruir a la iglesia. Y le dijo el cardenal secretario de Estado: no, ¿qué esperanzas? No la hemos podido destruir nosotros, que estamos dentro. Así es que usted mejor ni lo intente. Cualquier cosa que haga no va a hacer más que fortalecernos. Y efectivamente, aquel Papa VI y Pío VII, a los que Napoleón persiguió, sobre todo ya Pío VII, cuando Napoleón fue derrotado y estaba en la isla de Elba y lo de Santa Elena, le mandó un capellán, el Papa, para que lo atendiera.
y murió en la paz de la iglesia. Murió confortado por todos los auxilios espirituales, aquel que se creía el rey del mundo. Y la iglesia se recuperó y siguió adelante. Bien, pues hemos terminado